Perfecto. Entonces, vamos a abrir el tema de la noche. Los invitados, el señor Mauricio Lemos. Él es teólogo egresado de la Universidad de la Vida. 17 años en el cristianismo, eso hace que uno pueda hablar muy bien de lo que es Dios realmente. Perfecto. Una posición contradictoria al aspecto del señor Mauricio Lemos es la del señor Iván Osorio. El señor Iván Osorio, como ha venido a programas anteriores diciendo que es declarado literalmente ateo, o sea, no cree en diferentes posturas suprahumanas. Señor Iván, ¿cómo está? Bien, bien. Aquí también presentando aquí la experiencia que hice de mi amigo de 17 años en el cristianismo. Yo comencé en el cristianismo porque también fui religioso a los 12 años y finalmente decidí dejarlo a los 18 años. Y en adelante me ha apasionado mucho el tema, desde que me di cuenta que en realidad la entidad divina dentro de nuestras vidas es totalmente innecesaria. Además de eso, que no solo basta con rechazar cualquier dogma, sino sencillamente saber y hacerle a los demás que una vida buena, una vida totalmente sociable y demás, se puede vivir teniendo una postura, teniendo en cuenta todos los errores que ha cometido la religión. Iván es ateo, ¿cierto? Declarado. Cuéntenos, bueno, Iván, acerca de Dios o acerca de la perspectiva misma de la filosofía suya, porque yo creo que es tratar de eso, ¿no? De poner cada uno en tela de juicio. Pues ya que vamos a hablar de religión, cada uno poner en tela de juicio su idiosincrasia, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuéntenos, Iván, acerca de su perspectiva ante el tema religioso y ante el tema espiritual como tal del ser humano. Bueno, digamos, por Dios entendemos muchas cosas, si digamos de qué tipo de Dios hablamos, porque dioses dogmatizados hay muchos. Si entramos, digamos, en materia y en lo que más se ve ahorita, que es el Dios más seguido, el de los musulmanes y el de los cristianos, nada más basta con decir que somos 7.000 millones de personas en el mundo y la mitad de ellos son cristianos y musulmanes. En ese sentido podemos ver cómo la religión semítica de un momento a otro se subió al carro del poder, sea por el catolicismo, después con este loquito que tenía visiones, ¿cómo es que se llamaba? Mahoma. ¿Sí? Y de ahí en adelante surgió una historia en lo que se supone que un mismo Dios tiene una guerra contra otro, pero al final supuestamente son los mismos. Jehová. Entonces lo que quiero poner en tela de juicio es sencillamente la prueba definitiva y por la que muchos se basan en su creencia, y es la Biblia, la cual he tratado, digamos, de estudiar estos últimos tiempos y darme cuenta si de verdad en ella puedo, no sé, encontrar algo que de verdad sea espiritual, algo que me llene. Pero entre más la estudiaba era totalmente lo contrario, más detestaba la religión y cuando más la leía, sencillamente porque lo único que encontraba eran contradicciones, diferentes dogmas en uno solo y cosas que realmente no encajaban. Algunos dicen que entonces no, pues la Biblia no pierde su valor literario, sacándole algunos versículos del libro de Job y tal vez el libro de Eclesiastes, lo demás es puro lenguaje de mercado. Si me lo preguntan en un contexto literario, digamos como mente de escritor, diría que lo demás es basura. No hay frases subordinadas, solo está esto nombrado, 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 y no hay ningún tipo de hermosura que podamos encontrar en ello. A mí me gustan los proverbios. Son espectaculares. Sí. 6 cosas aborrece el Señor y séptima de corazón, los ojos altivos. Pues creo que son interesantes. Los proverbios creo que es de los libros bíblicos que creo que rescato, porque hablando de la Biblia un poco, creo que es un libro que está tan tergiversado, que tiene tantas versiones y tantas partes como las películas viejas por allá, esa película de Tiburón que tuvo como 8 partes. Pirañas. Sí, eso. Hay algo Pirañas. Volver al futuro, hay algo Rocky. muy cierto de lo que dice Iván, y es que el momento en el que empiezan a hacerse traducciones, el sentido mismo del primer lenguaje escrito cambia. Sí, no, y ya que entras en el tema, Michael, me hiciste acordar cómo es posible, digamos, que el Nuevo Testamento, donde se supone que la lengua de Jesús era el arameo, terminaran siendo griegos, en idioma griego, porque por ejemplo en el Evangelio de Marcos, las pocas veces que están, digamos, en arameo, inmediatamente de que las dicen en griego, las traducen en arameo.
Son dos Marcos lenguas o Marcos. totalmente diferentes, y al haber una tradición de la misma tiene que haber una tergiversación de verdad, y un sentido tiene que cambiar totalmente. Sí. Y en eso, por ejemplo, están de acuerdo los musulmanes cuando dicen que inclusive una copia de la misma, si sea del mismo idioma, no pertenece, tiene que ser estrictamente de los escritos de Mahoma originales. Conforme Que si a hay lo que está. cualquier traducción, no como la Biblia, que se ha traducido a más de 2303 idiomas. Bendito sea Dios. Y pero los primeros en verdad fueron los de la Vulgata, lo de la Biblia Septuaginta, que fue escrita en griego, Ajá. y sobre esa fue que se comenzó a dogmatizar, luego basarse el cristianismo. La Meca griego. Colunga. Cuando entra en Roma, ¿no? El auge de Roma y Constantino. Sí, entonces al mismo tiempo que tenemos estas traducciones, son inevitables las contradicciones. Por ejemplo, la cita que tenemos acá de Marcos, cuando se basa en la profecía en la profecía que había escrito Malaquías, no estoy mal, pues les quiero leer estos dos versículos. En Marcos bonito que primera, leas la segunda, Biblia. dice: comienza en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió como está escrito en el proceso, como dice el profeta Isaías, o sea, lo cita del libro de Isaías, y dice: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará mi camino. Pero si miramos, digamos, ya lo que es el libro de Malaquías, más no el de Isaías, dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes buscan, vendrá el mensajero, el del pacto, en quienes ustedes complacen. Entonces, vemos que Marcos cita el versículo de Marcos cuando en realidad se trataba del Malaquías. Entonces, ¿por qué surge ese error? ¿Ah? Si, no sé, si en ese momento Marcos hubiera tenido, porque no se sabe quién es, dice ese Evangelio de Marcos, pero no hay ninguna evidencia que haya escrito Marcos, el que haya escrito el Evangelio, porque no se tomó la molestia de simplemente ver el Antiguo Testamento y darse cuenta que pues estaba poniendo mal el versículo. Entonces, eso de verdad es palabra de Dios, una Claro, equivocación tan pequeña. Pero a ver, ¿cuál es realmente la pregunta? ¿Cuál quieres que sea realmente la pregunta para que se responda? Que entre tanta traducción y tantas modificaciones que se le han hecho a la Biblia, y en sí tantos errores que han surgido, entonces, Ajá. ¿cuál podemos definir que es Bien. la palabra de Dios? Claro ¿Y que dónde sí. quedan todos esos errores? Claro que sí. Claro que muchísimos errores, y no solamente ese. Si tú te das cuenta, en los evangelios dice que una vez buenas noches para todos los teleaudientes, ¿no? Mauricio Lemos les acompaña antes de iniciar el diálogo. Bueno, uno de los primeros puntos, ustedes también se estarán haciendo esa misma pregunta, estarán diciendo: oh, la Biblia, ¿cómo así que tiene errores? Luego no es la palabra de Dios, y Dios habla siempre la verdad. Claro que sí, tiene errores porque lo escribieron los humanos. La Biblia no fue escrita, Dios no inspiró para que la gente fuera su secretario y escribe estas cosas. No. Dios inspira la mente del hombre, y el hombre, conforme a su pensamiento, sus hábitos, sus enseñanzas, su manera particular de obrar, Dios inspira la mente y ellos escriben. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo estén haciendo en sus casas o en el lugar donde se encuentren. Imagínense que Dios les dictara, escribe ahí un narambanito. ¿Qué es un narambanito? Yo les hago esa misma pregunta aquí a todos los de la mesa de trabajo. ¿Qué es un narambanito? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Narambanito. Como un animalito. Un animal. Como un dice. cucarrón chiquitico. Un cucarrón chiquitico, un narambanito, está bonito. ¿Sí? Si yo les dijera que realmente lo que quería poner era que la naranja y el banano se casaran y salió un narambanito, ¿sí? Y lo que acaba de decirnos él con un cucarrón es su manera de percibir lo que Dios le acaba de decir. Ejemplo, Dios le dice, la mayoría de gente no conocía ni aviones, no había conocido cosas como, imagínate el profeta Isaías dibujando un smartphone, escribiendo un smartphone, ¿sí? Dios simplemente lo que hace, no me imagino cómo sería el profeta Isaías tratando de bueno, Dios mío, no quiero blasfemar acá, pero es la manera de ver. Dios inspira la mente y el humano, a lo que toca al humano, claro que hay errores, pero no, escuchen bien, no errores escritos, sino errores en manera del hombre, pero no en principio. Los principios son eternos y las escrituras se basan en principios, no cambian ningún principio. Siempre la Biblia es para el amor de Dios, para
para saber que Dios murió por ti, para saber que es tan amante que es capaz de dar a su hijo, ¿sí? La Biblia hay que saberla interpretar, no se puede un texto sin contexto, es un pretexto. Sí, sin embargo, pues sé de la interpretación y más, y pues bueno, me parece muy bien que aceptes que la Biblia tiene errores, porque Claro que hay quienes sí. que definitivamente en su fanatismo dicen no, toda palabra, y pueden ignorar y ya eso se convierte en cinismo, Claro. ignoran cualquier error y siguen santificando la Biblia como plena palabra de Dios. Ejemplo, Iván, perdona que te interrumpa, en el libro en los evangelios se encuentra sobre los endemoniados de Gadara. En los endemoniados de Gadara dice que en algunos evangelios dicen que eran 2 y en otros dicen que era 1. Lo importante es saber si hay error en 2 o 1, no, lo importante es que Dios sanó al endemoniado. Ese es el principio es la sanación, no la mala, no el error que se encuentra entre 2 o 1. Sí, exactamente. Sin embargo, yo tengo entendido que, digamos, la verdad de Dios es algo que tiene que ser inteligible en todos los términos. ¿Por Claro qué, que sí. digamos, la biología determina que no necesitas a Dios? ¿Por qué la astronomía también? Si Dios existiera, tendría que ser inteligible dentro de todos los contextos. Y retomando, digamos, lo que es la Biblia, pues está bien, digamos, tenemos diferentes interpretaciones, pero es que específicamente la Biblia cita las palabras literales de Dios, por ejemplo, cuando vemos esta otra cosa. En el libro de Jeremías 7:22 dice: en verdad, cuando yo los saqué de Egipto en sus antepasados, no les dije nada ni los ordené nada acerca de hacer holocaustos y sacrificios. Él se refiere a que cuando los sacó de Egipto, pues no dijo que hiciera holocaustos ni los sacrificios, los cuales aborrezco esa cultura judía de matar animales. Claro, eso era antes, ¿no? Ajá. Y eso tipificaba otras cosas, pero... Ahora, volviendo al Éxodo, pues donde se supone que está la historia, pues me puse a verificar y Dios, con las palabras, estas son palabras de Dios, específicamente decía, después de que lo sacó de Egipto: hágame un altar en la tierra, ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y toros, yo tendré el lugar donde les pida invocar mi nombre y les bendeciré. Está bien, pues bueno, si vas a inspirar a diferentes personas, ¿por qué no hacerlo de una forma? Y si se equivocaron, pues inspírelos mejor. Porque si hablamos del libro más leído de toda la historia, el libro, digamos, la prueba irrefutable de Dios, todo tiene que estar totalmente claro. Claro No que puede sí, haber y lo ninguna duda están ni en ningún error. principio, lo están en principios, los errores en principios no hay ninguno. Hay errores en, por ejemplo, Moisés dice que pueden comer conejo porque rumíe. Bueno, no, uno sabe que el conejo también es inmundo, es por la manera de interpretación de Moisés. Pero en los principios de Dios no hay errores. ¿Y cuáles Los son los principios son principios de Dios? eternos. Bueno, eso es una pregunta bastante grande, pero quiero responder la que dice Iván, Michael, antes de responderte esa pregunta. Iván dice: ¿por qué Dios inspira al hombre y por qué no lo inspira de una manera correcta? Claro que lo inspiró correcto. Dios no... Bueno, de una manera de que todos lleguen al mismo punto y no digan cosas Claro que diferentes. sí, todos llegan al mismo punto. El problema es la mala interpretación de los que llegan. Te lo pongo así: la primera persona que tuvo que creer en la palabra de Dios fue el mismo Adán cuando Dios lo crea. Imagínense ustedes, pónganse en personas que están escuchando en este momento, pónganse en estos zapatos. Llega Dios y le dice a Adán, nace Adán, ¿y quién me creó? Fui yo. ¿Y qué es todo esto que está acá? Yo lo creé. ¿En serio? Sí. Bueno, vaya, Dios lo manda. Entonces esto se encuentra en el libro de Génesis, ¿no? Para los que quieran leerlo. Va y en el primer capítulo 1 al 4, y Dios le manda a los animales. ¿Qué son estos? No, va y póngale un nombre usted. Bueno, pero usted lo creó. Sí, yo fui el que cree. Bueno, después Dios lo duerme, y de la palabra costilla, mal traducida, porque es costado, Dios saca a la mujer de su costado y le dice, lo duerme. Y bueno, él se levanta y dice: uy, mi carne, hueso de mis huesos, wow. ¿Sí? Eva, te pondré Eva porque el varón fuiste tomado, wow. ¿Sí? Y Dios le dice: ¿en serio usted la creó? Sí, la creé yo. El hombre no vio absolutamente nada de la creación. El primer hombre creado no vio absolutamente nada de la creación. Tuvo que creer
en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como creyente en las Escrituras? Es creer en esa misma palabra, sabiendo que la palabra de Dios fue inspirada por Dios a hombres imperfectos. Una vez un muchacho me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano. Le dije, ¿por qué no quiero ser cristiano? Porque es que la mayoría de religiones son imperfectas. Le dije, claro, porque no es que desde que tú entras a una religión se vuelve imperfecta, porque tú eres imperfecto. Tú eres imperfecto y inmediatamente cuando la imperfección toca la perfección se vuelve imperfecta. Entonces, lo que hace que nosotros tengamos la capacidad de poder interpretar las Escrituras es en oración, y Dios mismo nos la está revelando en principios. O sea, tú no te refieres, digamos, de que si uno lo dijo de diferentes formas, pero en realidad generalmente el mismo principio. Exactamente, sí, Joan. Bueno, entonces, ¿qué pasa Amén, entonces, ¿qué pasa con este versículo cuando se supone que generalmente determina orden? Claro que Porque sí. en 2 Samuel 24:1, si lo comparamos con la primera de Crónicas 21:1, ahora sí, verdad, diferente todas las cosas. Claro que sí. Uno dice que fue Dios quien con ira introdujo a David a ordenar un censo después de que hicieron una guerra, los mataron y se querían repartir el motín. Y Crónicas dice que no fue Dios, sino fue Satán, fue el diablo. Exactamente. Ahora, mira, en términos generales, un texto sin contexto es un pretexto. Muchachos, tienen que tener en cuenta esto. Cuando ustedes vayan a las Sagradas Escrituras, no pueden leer un texto por ahí sin argumentos. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú dices, yo quiero leer la Biblia, a ver qué fue lo que Dios me ha inspirado. Entonces llegas y abres la Biblia, haces bibliomancia, yo le llamo eso. Entonces coges la Biblia y dices, a ver qué Dios me dice. Y coges el primer versículo y dice, Judas se ahorcó. Dios quiso hablarme que Judas se ahorcó. Y busca otro versículo y no, este no, yo quiero que Dios me hable. Ve y haz tú lo mismo. Uy, no, Dios me está hablando, Dios. Vuelve. No, a ver, ¿qué quiero? Lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿sí? Entonces, leer textos sin contexto son pretextos. Tendrías que mirar todo el contexto de por qué Dios le dijo a David que hiciera un censo, ¿sí? Y hay muchas cosas que cuando Dios se le atribuye, cuando Dios las acepta, se le atribuyen a Satanás. Voy a poner una frase así, ¿no? A veces Satanás hace cosas que parecen buenas y le echa la culpa a Dios. Ok. Sí, sin embargo, lo que vemos en este caso es que específicamente no hablamos de contextos diferentes. Segunda de Samuel, para que lo sepan todos, y Primera de Crónicas son del mismo libro. Primera de Crónicas más o menos es como la segunda edición de Samuel. Pretende ser, digamos, como más hermoso, exagera las cosas en números, ya se ha hecho en creo que escuchen estudios. Perdóname, Iván. ¿Cómo? ¿Tú eres teólogo? Ateo. Bueno, pero estás hablando como teólogo y eso me alegra mucho porque estás haciendo reafirmaciones de teología. Mire, y para las personas que están escuchando, no hay nadie que pueda declararse ateo. Tendría que conocer todo el universo y creer que no existe un Dios en todo el universo. Tienen que creer en algo y en ese algo los hace creyentes a ese Dios. Yo creo en algo. Entonces no eres ateo. Porque ateo es sin Dios. Alguien que no cree, que no participa en nada que no sea Dios. Yo creo que no hay que creer en nada. Bueno, ese es tu Dios, eso no te hace ateo. No, ateo sencillamente me hace ser valiente y poder encargarme de mi vida solo, sin necesidad en los momentos de problemas, esconderme debajo de la cama y orarle a alguien que no me va a responder nunca. Bueno, en tu perspectiva, porque yo sé que la mayoría de teleaudientes y las personas que están escuchando, las personas que son creyentes saben que Dios les ha escuchado. Hay un error grande, no sé si tal vez cuando estés escuchando tú dirás palabra religión, sí que nos han hablado de la palabra religión. Según lo que muchos creíamos, la palabra... Hay 2000 religiones, pero ¿qué es lo primero que yo quiero hablar en la mesa de trabajo? ¿Qué es lo primero que se les viene con la palabra religión? Unir. Michael hizo trampa. ¿Qué es religión? Fe. Compadre Iván. La religión, en un sentido más amplio, es lo que nos tiene jodidos. Lo que nos tiene jodidos, bien. ¿Y para ti? Para mi religión es una secta. Una secta, muy bien. Entonces nos damos cuenta que la palabra religión está mal enfocada, porque lo que realmente, Michael, porque ya les digo porque hizo trampa, porque la palabra religión significa religar, volver a unir. ¿Qué es lo que nos vuelve a unir? ¿Con qué y con quién? ¿Qué fue lo que pasó para que hablamos de religión? De 2000 religiones, a todos los que están escuchando, por favor no se vayan a caer de sus camas, pero de 2000 religiones solamente hay
una verdadera. Ustedes van a decir que estoy escuchando a través de la emisora Impau, que es solamente una religión verdadera. Sí, ya te voy a explicar por qué. La palabra religión, religar, volver a unir, ¿qué es lo que vuelve a unir? ¿A quién y por qué? Bien, Dios y el hombre se desunieron. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. La palabra pecado significa alejarme de Dios, transgredir en el blanco, errar en el blanco. Cuando el hombre erró en el blanco por desobediente, bueno, léanse en el libro de Génesis, desobediente, porque la mayoría de gente cree que fue una manzana y no fue una manzana, es el fruto prohibido. No come el fruto prohibido porque se lo traen. Bueno, ustedes saben mucho de esa historia. Desobedece, cae en pecado, y el hombre y Dios se separan, se desunen. ¿Quién es el único que vuelve a unir a Dios con el hombre? Jesús. Escuchen, la única religión verdadera es Jesús. Ahora, si ustedes creen en Jesús, Jesús dice, si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos y tienen que esperar el advenimiento, la segunda venida de Él. Entonces eso te haría conocer cuál es la verdadera religión, la que cree en el advenimiento y los que guardan. Yo soy la única verdad absoluta en este mundo relativo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La mayoría de personas tú puedes citar a todos los... Pero es que eso lo dice el Evangelio de Juan, y yo ¿por qué voy a confiar en el Evangelio de Juan? Si es un evangelio que se tiene en varios papiros en griego diferentes y están escritos por lo menos 100 años después de la supuesta muerte de Cristo y en griego. Bueno, muy interesante. ¿Cómo puedo decir yo que confío en Jesús por eso? O sea, Jesús dijo muchas cosas, pero si yo me reúno en la base de quién lo dijo y dónde está escrito, y me encuentro con todas esas dudas, entonces, ¿qué puedo decir de eso? Bueno, ahí te mandaría lo mismo que hizo Adán, en creer la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que te acerca a creer o no creer? Es la experiencia personal que tú encuentres con Dios. Si tú no quieres creer en la historia de la Biblia, tienes que mirar cómo se escribió, cómo Dios le inspiró. No, y es que te explico algo, una confesión que yo me hice a mí mismo y hace poco era: me encantaría que todo eso hubiera sido verdad, me encantaría que Dios existiera, la vida sería excelente de verdad si Dios existiera, y quisiera encontrar una razón para creer. Claro, pero cuando me meto más al fondo, más allá de lo que dijo Jesús o lo que dice la Biblia, y miro en su contexto histórico real, y las cosas no encajan, en vez de acercarme, lo que hago es alejarme más. Claro que sí. Entonces, si hablamos del Evangelio de Juan y me citas esto, pues me tienes que dar una base fundamental de por qué tengo que creer en eso. Claro que hay sí. tantas dudas en eso. En 5 minutos volvemos y evangelizamos. Más que ponernos a predicar, es más bien decir, venga, o sea, el cristiano, el católico, el musulmán, sí, el ateo, ¿qué le está proporcionando a su realidad relacional con otros? ¿Realmente es suficiente lo que está haciendo? Porque él no lo está haciendo bien, o lo está haciendo bien, ¿sí? Porque realmente creo que el momento en el que los individuos se ven divididos por posiciones subjetivas, olvidan literalmente que el propósito está en ser objetivos y crear relaciones entre ellos mismos. Entonces, en ese sentido, lo que intentas preguntar es si de verdad la religión contribuye más que el mismo ateísmo. No, porque ¿cuál de las dos ha servido más? Sí, ¿cómo contribuye? Más bien, no cuál contribuye más o menos, porque lo que tú dices, el 50% de los 7.000 millones son creyentes, por así decirlo. ¿Sí? Cada uno de ellos aporta una forma diferente, pero ¿cuál es la forma? ¿Qué le está apoyando a ese ateo a darse a los otros, más bien? El ateo, más generalmente no religioso, proporciona paz, y lo dicen las estadísticas. Los 15 países más pacíficos coinciden con los países menos religiosos, y los 15 países más violentos del mundo coinciden ser los más religiosos. Entre esos, Colombia no se salva. Colombia es el 14º país más violento del mundo, y su tasa de religiosidad supera el 97%. Entonces, si hablamos en ese sentido, pues bueno, de cierta forma la no religión, el escepticismo y demás están contribuyendo a la paz mundial. En sí tiene que ir acompañada siempre de una religión. Pueden ver a Hitler, la Iglesia Católica alcahueteándola. Pueden ver diferentes personajes en la historia que tenían a su lado derecho una religión, un dogma, y con eso era suficiente, intentar apoderarse del mundo y generar más guerra.
El día en que ninguno hagamos parte de ninguna religión, estaremos todos al fin del mismo lado. O la verdadera, Iván, cuando tú, voy a poner esto, sí, claro que sí, la política y la religión siempre se han mezclado y es un error grandísimo. Cuando la política y la religión se unen, hay fracasos, ¿no? por decirlo así, algo más tangible, las cruzadas. ¿Sí? La política que eran los reyes con aquellos iglesia popular y viene y hace una cantidad de masacres, te lo digo como religioso, ¿no? Más que religioso, espiritual, que cree en Jesús. Entonces sí. Bueno, pero ya hablando de Jesús pues existen otras religiones con otros nombres, ¿no? Y en otras épocas distintas. Entonces, ¿por qué vendría a ser Jesús el verdadero o por ejemplo en el ateísmo, qué es lo verdadero con respecto a no sé, a un personaje a seguir o qué es lo verdadero para el ateo y por qué dice usted que es verdadero Jesús? Ah, qué bonito. Y no otro personaje Qué buena pregunta, Mao, qué buena pregunta. ¿Qué? Pues no, la verdad es que no hay verdad. Y el Jesús es un Jesús mítico, es un híbrido de los dioses precristianos, de los cuales Roma juntó para tener una hegemonía política. Eso es Jesús, porque en sí, y veámoslo de la manera realista, así como deberíamos verlo. No hay ninguna evidencia real que haya Jesús existido. Solo lo nombran unos evangelios que no están escritos en su idioma y que están escritos en otra parte y no en Palestina, donde se supone que él rondó. Y fuera de eso, sí, tenemos desde la religión de Horus, de Osiris, que es una de las más antiguas de los egipcios, tenemos similitudes increíbles, y no se trata, digamos, de que una se copie de la otra, sino que desde el principio de la humanidad siempre el humano ha respondido a eso, y ante tantas preguntas al principio de no estar la ciencia para contestarlas, el camino que más podían tomar era sencillamente crear este tipo de deidades, y todas llegaban al mismo punto. Similitudes que vemos con Osiris, con Buda, con demás, y todas son Jesús, responden a esa necesidad humana. Y eso es lo que yo pienso de la verdad de Jesús. Sencillamente se trata de algo mítico. Razona Sí. y es lo suficientemente inteligente como para saber y definir qué es lo bueno y lo malo por sí mismo. Defíneme lo bueno y lo malo en ti misma sin utilizar la Biblia y sin utilizar ninguna ley. Y los que están escuchando, defínanse qué es lo bueno y lo malo sin estudiar las Sagradas Escrituras o ninguna ley, porque entonces sería yo mañana puedo matar. ¿Y qué me define lo bueno? ¿Es bueno matar o no es bueno matar? Mañana puedo llegar a violar a un niño, entonces no, ¿sí? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Porque muchos violadores dirían, no, es que es bueno para mi pensamiento, mi psicología. Defíneme qué es lo bueno y lo malo. ¿Qué me lo define como razón? Bueno, y por ejemplo, si todos fueran, o sea, si todos pensaran como tú, porque entonces hay tantos sacerdotes que violan a los niños. Claro. Si son los que tienen la palabra de Dios, ¿sí? Si son los que predican, si son los que definen el bien y el mal acá en la tierra, reemplazando a Jesús, entonces ¿por qué? Correcto. Bueno, mi opinión en cuanto a la moralidad la define el entorno. Sí. La define el entorno en el cual nacemos sin esto. Si vemos a alguien que asesina y no siente ningún tipo de remordimiento, es porque sus padres, por lo general, ustedes saben que siempre que un asesino a sueldo o un asesino de los que ven en Discovery Channel siempre tuvieran algún tipo de trauma en su niñez. Que digamos que Jesús es el que hace la moralidad, digamos el típico argumento de que si no hubiera Dios entonces otros estuvieran matando y eso. Yo soy ateo hace muchos años y no he matado a nadie. Bueno, ¿qué te definió que no mates? Porque todo ser en el universo sabe que provocar dolor a otra persona es algo que no está bien. No necesito a Jesús y un Dios para definirme en eso. Todos los seres humanos. Entonces, mira, si hablamos de moralidad, a mí Jesucristo no me parece del total moral. Si hubiera sido de verdad moral, no solo hubiera tenido compasión con los hombres, sino con los animales. Los animales, como decía Schopenhauer, el hombre ha hecho del mundo un infierno para los animales. Jesucristo en ninguno de donde se encuentra en los Nuevos Testamentos ni nada, no tuvo una compasión por ellos. De las religiones antiguas, lo único que tuvo compasión por los animales era Mahavira.
que se totalmente vegetariano y todo demás, inclusive los cátaros, los albigenses que los católicos desterraron de esta tierra, los acabaron a todos. Entonces, en ese sentido, la moralidad no consiste en lo que nos han enseñado cuando hijos de que Jesús esto, que Jesús lo otro, que Jesús bueno, que no haga otro, lo que no hagan así. Ustedes tienen que ver la moralidad según lo que ustedes ven. Si yo veo a alguien, digamos, que necesita ayuda, pues sencillamente yo no lo ayudo. Yo necesito consultar la Biblia para saberlo eso. Entonces, ¿qué te lo define? ¿Qué te lo da? ¿Qué te haces ir más allá? ¿Tu razón? Defíneme razón, defíneme qué. Pues la razón que todos tenemos y la que haya sido con la que hemos evolucionado incluso entre nosotros. Ahora, si Jesús en realidad hubiera sido la verdadera moralidad, entonces antes de Jesucristo todo hubiera sido un despelote, pero no, todo es un despelote antes o después de Cristo. Han habido guerras, han habido muertes, entonces, ¿dónde está Jesús? En el principio todo era desorden, caos, llegó la palabra de Dios y todo lo ordenó, todo lo ordenó. Ahora, cuando te acercas a Cristo, se ordenan las cosas. Cuando un pueblo sin Dios, entre más nos alejemos de Dios, más el hombre se desbarbiza. O sea, ¿usted qué haría? Si alguien me apuñala. Si un hombre le apuñalara. Bueno, ahí es complicado. Pone la otra mejilla. No, no siempre. Pongo el otro pulmón. Alguien me hace daño. Lo primero que yo digo y lo primero que se nos viene a la mente como natural, aquí es otro estudio bíblico, pero me gusta que empecemos a traficar verdades. Nosotros tenemos tendencia pecaminosa y siempre vamos de continuo al mal. Nuestros pensamientos siempre son de continuo al mal, en no creer en Dios, no creer en valores absolutos, en el posmodernismo, en que yo quiero, yo primero. Imagínense en el Transmilenio decir todos sentaditos y esperando la filita, señora, tómela. No. Todos queremos el yo, que yo primero me siento antes que cualquiera, primero yo. Entonces, lo primero que yo haría es, en mi naturaleza pecaminosa, decir, ¿por qué este hombre lo hizo tenaz? Y no sé si como cristiano y le pediría a Dios que no le hiciera unas cuantas palabras, no muchas, de bendición para este hombre, ¿no? Después de eso, le pediría mucho a Dios de que me saliera me sacara de ahí, porque yo nunca me preguntaría el qué, sino el por qué. ¿Por qué tuve que sufrir una puñalada? Y tal vez esa puñalada sea para glorificar el nombre de Dios. Y no sabría. Mejor que se extinga. El hombre ya ha tenido su oportunidad por miles de años de reivindicarse con sus religiones, con su Jesús, y tuvo su oportunidad, si no la logra y nunca lo va a lograr. Bueno, hay muchos que por gracia divina o por gracia científica, el sol algún día se va a apagar y esta humanidad también se va a acabar. Conclusiones, don Iván. ¿El mundo necesita de religión? Claro que no, ya de eso creo que ya todos estuvimos de acuerdo. La religión pues definida como la vemos, como el dogma, como la vida creedigal, como el santuario donde todo el mundo da plata, no sirve para nada, sirve para lo que sirven las tuzas de las mazorcas. Bueno, si Dios es eterno, ¿quién lo creó a él? No, porque es eterno. Bueno, y la materia entonces, ¿por qué no pudo ser eterna? Ya está comprobado, como tú intentabas decir científicamente, que la materia no sale de la nada, sino simplemente se transforma. Y el universo en su materia siempre estuvo ahí de alguna forma, sencillamente se transformó. Y eso es sencillamente más lógico y científico que decir que hubo alguien, un ser que sencillamente lo creó de la nada, porque ese ser entonces... Lo que pasa es que la nada no existe. La nada no existe. La nada... Siempre hubo algo. La nada es el pensamiento de necesidad humana. Creerlo. Ejemplo, pónganse a pensar que fue primero el huevo o la gallina, ya con eso es suficiente. El huevo, ¿y quién puso el huevo? Bueno, entonces ahí nos quedaríamos, el eslabón perdido que nunca se va a encontrar. Entonces, primero hay que... Primero fue la materia, la respuesta. Bueno, ¿y quién puso la materia? Bueno, entonces ahí nos quedaríamos. Y hay que tener más fe. Así que ve como Adán, cree en la palabra de Dios de una manera subjetiva, piensa, lea, escudriña, no te dejes meter los dedos a la boca por nadie. Acuérdate que muchos utilizan a Dios como negocio. En la mayoría de iglesias de garaje siempre busca la verdad absoluta, y la verdad absoluta se encuentra en Jesús. Ya sabemos de que la religión es totalmente innecesaria, que cada uno ve la verdad, digamos, donde quiere verla exactamente, pero en sí la moralidad no la tiene que controlar un ente mayor. La moralidad está en nuestra mente y lo que nos enseñaron, y tenemos que pensar por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser una creación sencillamente de lo que nuestros padres te dijeron. Uno tiene que pensar por sí mismo, y algún día yo una vez me di cuenta también de que el hombre, aparte de que ya no tiene esperanza ni salvación, tiene que no preocuparse tanto por sí mismo, sino por los demás, porque nuestro verdadero prójimo, por ejemplo, son los animales. Ellos son los más olvidados en este momento y merecen una apología.
Y por eso, aparte de que creo que Jesucristo no, y todo lo que diga, digamos, no se compadeció en ningún momento de ellos. Así lo hizo. Todo lo contrario. Lo que hacía era, por ejemplo, a los fariseos los llamaba serpientes, a los demonios se los echó unos marranos, que porque los marranos vienen en un chiquero. Pues no sé, cuando estén eligiendo al Papa, no los dejen entrar al baño a ellos a ver cómo se les convierte eso. Sí, Peor. ahorita. Perfecto. Entonces, Esto fue Traficando en Filosofía.